Hola gente, mi nombre es Cedra Sepúlveda y les doy la bienvenida a este curso de formación para militantes antiespecistas. Estoy bastante feliz de que se hayan unido a esta instancia porque la idea central de esta formación es que podamos ampliar un poquitito nuestra visión respecto al activismo por la liberación animal. ¿Por qué? Siendo sincero, por razones muy personales. Son cosas que tienen que ver con cómo yo veo el movimiento de liberación animal y cómo siento que deberíamos seguir trabajando. Y como no existe una ruta clara de qué es lo que deberíamos hacer, creo que esta formación va a servir un poquitito para abrir un poco más nuestra cabeza respecto a la problemática que queremos solucionar, que es la explotación animal, o el cáncer que queremos combatir, que al fin y al cabo es el especismo. Y tratar de darnos cuenta que muchas de las cosas que pareciese que ya están solucionadas o que ya están debatidas y que ya están claras dentro del movimiento de liberación animal, la verdad es que están en pañales. ¿Por qué? Primeramente, desde mi visión particular, porque no conocemos la historia del movimiento de liberación animal en toda su extensión. La gran mayoría de las nuevas generaciones veganas tienen una desconexión tremenda con el activismo antes del año 2000. Por consecuencia, no conocemos muchas de las experiencias de cosas que ya se han hecho, opiniones que ya son de hecho viejas, ni siquiera son opiniones nuevas, y un montón de aprendizajes por medio de cosas que funcionaron, otras que no funcionaron. Al fin y al cabo, una amplia variedad de ejemplos que nosotros podríamos desde analizar, conocer, evaluar o utilizar para enriquecer al fin y al cabo el abanico de opciones que tenemos como militantes por la liberación animal. Entonces espero que este curso a ustedes les sirva para eso, para poder polemizar, para poder hacer crecer un poquito nuestra visión respecto al problema de los animales y tratar de ser cada vez mejores activistas, ser personas que tengamos la capacidad de no solo dedicar nuestro tiempo libre a esto, sino involucrar nuestra vida entendiendo que quizás, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, es una causa que nos sobrepasa. Yo personalmente siento que la liberación animal es algo que es tan urgente que no estamos dando la altura. Así que espero que esta clase nos sirva a eso, nos sirva para poder reflexionar cuán amplio es el panorama que nos toca trabajar o intervenir, que al fin y al cabo es la cultura humana, las costumbres humanas, y como vamos a ver en esta clase, que esta es la clase sobre ética y moral, tiene que ver con muchísimas formas distintas de entender nuestras conductas y la justificación de estas. Así que he preparado un pequeño texto para introducirlo a esta clase, así que se lo voy a leer. La ética, un laberinto de perspectivas en la filosofía moral. La ética, desde la lente de la filosofía moral, emerge como un vasto y complejo campo donde diversas teorías buscan comprender, justificar y guiar la conducta humana. En este intrincado laberinto de perspectivas éticas nos encontramos con un espectro amplio y diverso de enfoques que reflejan la complejidad inherente a la toma de decisiones morales. La multiplicidad de teorías éticas revela la riqueza de la reflexión filosófica sobre cómo deberíamos comportarnos y qué valores deben guiar nuestras acciones. Desde teorías que se centran en las consecuencias, como las teorías teleológicas, hasta aquellas que priorizan el cumplimiento de deberes y principios morales, como las deontológicas, cada enfoque ofrece una perspectiva única y a menudo compleja sobre la naturaleza de lo correcto y lo incorrecto. En este escenario ético, las teorías descriptivas nos muestran cómo las sociedades y los individuos realmente piensan sobre la moralidad, mientras que las normativas prescriben o indican cómo deberíamos actuar. A su vez, teorías naturalistas intentan derivar principios éticos de la naturaleza humana o de hechos empíricos, mientras que las no naturalistas sostienen que los valores éticos no pueden reducirse a meros hechos. Lo que complica aún más este panorama ético es la diversidad cultural y la influencia de las creencias religiosas. Diferentes sociedades abrazan sistemas éticos arraigados en sus propias tradiciones filosóficas y religiosas, y estas perspectivas pueden entrar en conflicto o hasta coexistir de manera compleja. En última instancia, la ética no es un terreno de respuestas simples y universales, más bien es un campo de exploración constante donde diversas teorías éticas ofrecen interpretaciones divergentes sobre cómo debemos vivir y relacionarnos con los demás, incluidos los animales. La riqueza de esta multiplicidad ética
Invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestros valores, nuestras decisiones morales y la compleja red de influencias que dan forma a nuestra comprensión del bien y del mal. En este laberinto ético, la filosofía moral busca iluminar el camino hacia decisiones éticas informadas y reflexivas en un mundo caracterizado por su diversidad de creencias y perspectivas. Este texto, al fin y al cabo, lo que busca es tratar de ser una introducción a lo que vamos a tratar hoy, que es la filosofía moral y los derechos animales, o como lo subtitulé, el hombre pensando en los animales. ¿Por qué es importante que entendamos esta complejidad? Porque más que conocer cuál es la filosofía de los derechos animales, que es algo con lo que soy bastante crítico con Francione, nosotros lo que tenemos que entender es la amplitud del problema, más que saber la doctrina con la que nosotros vamos a enfrentar las diferentes culturas, discursos, zonas geográficas, orígenes étnicos, etcétera, 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 que hacen que una persona, por ejemplo, considere valioso una argumentación, como por ejemplo la argumentación a favor del deber que nos presenta Francione con el autodefinido abolicionismo, que es lo que plantea él, entendiendo que al fin y al cabo, independiente de que existan muchas ideas, de hecho vamos a revisar no solo las ideas de Francione, vamos a revisar a otros autores, existen también muchísimas formas de entender nuestra moralidad. Por consecuencia, no es posible, ni factible, ni muy realista creer que un solo enfoque o una sola forma de argumentar a favor de los animales nos va a servir en cualquier instancia. Pero bueno, más que entrar en hilar fino en esto, quiero presentarles una visión un tanto general de las diferencias éticas que existen alrededor del mundo para entender ante qué nos estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces vamos a partir con esta exposición: filosofía moral, derechos animales, el hombre pensando a los animales. Lo primero que vamos a revisar son los contenidos. Nos vamos a preguntar primero por qué es importante hablar de esto, que esto es sumamente importante, por consecuencia tenemos que recordarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es lo que es ética y moral y cuáles son sus diferencias. Vamos a revisar las diferentes teorías éticas que se mueven alrededor del mundo. Vamos a conocer ciertas opiniones sobre liberación animal sin necesidad de ahondar tanto. Yo los animo a que ampliemos cada uno de estos puntos por el grupo de Telegram. De hecho, ahí nosotros podemos compartir textos de los diferentes autores que voy a mencionar, poder cada uno hacer las lecturas que correspondan y al mismo tiempo tratar de sacar la mayor cantidad de herramientas o elementos positivos que encuentren en cada autor. Ya que en esta formación yo personalmente no me caso con ninguna línea en específico. Yo lo que intento es tratar de plantear o poner énfasis más que nada en el panorama que tenemos enfrente, más que en una supuesta solución que lo va a arreglar todo. Entonces tenemos ciertas opiniones sobre la liberación animal, vamos a revisar ciertos teóricos y sus teorías y vamos a tener algunas reflexiones finales. ¿Ya? Entonces partimos por, creo, el inicio de todo esto. ¿Por qué es importante hablar de esto? Si buscamos cambiar el círculo de consideración moral a favor de los demás animales, debemos conocer las múltiples formas en las que los seres humanos entendemos la ética y la moral. Esto es algo sumamente básico. Es muy difícil que nosotros podamos apelar a la ética y la moral de las personas si es que no conocemos sus características. Y al mismo tiempo, si no tratamos de contextualizar nuestros argumentos a cada uno de los lugares que de hecho sí tienen una influencia bastante grande sobre las personas para que piensen de una u otra manera. Por consecuencia, tenemos que tener un panorama lo más amplio posible y contextualizados de dónde estamos para empezar a trabajar de manera efectiva. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que es: piensa globalmente, actúa localmente. ¿Esto qué quiere decir? Trata de tener el panorama más amplio que puedas respecto al problema que quieres solucionar y al mismo tiempo trata de encontrar las soluciones más realistas y más contextualizadas. ¿Para qué? Para que esa intervención que tú hagas sea lo más efectiva posible. Entonces, conocer las diferentes visiones e ideas sobre la liberación animal, que eso es también otra cosa importante, o derechos animales, nos ayuda a entender a nuestro movimiento de una manera más amplia y plantearnos nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque una cabeza no piensa tan bien como 10 o 100 cabezas. Por consecuencia, leer solo la opinión de un autor a nosotros nos va a limitar a la imaginación de este autor o a las experiencias que lo han llevado a estas reflexiones. Y leer la mayor cantidad de autores posibles o la mayor cantidad de opiniones posibles nos va a abrir a nuevas preguntas y a mejores respuestas. Niñas, silencio. Ya estoy con mis perritos, vivo con 6 perritos en un departamento, así que de repente van a haber algunas interrupciones por ello. Día de descanso, sí que están con nosotros. Bueno, ética y moral, un abanico infinito de interpretaciones, así se llama esta primera parte.
Lo primero que vamos a definir es las diferencias entre ética y moral. La ética se refiere al estudio sistemático de los principios fundamentales que rigen el comportamiento humano. ¿Esto qué quiere decir? Que la ética es una forma de estudiar nuestra conducta o cómo nosotros al fin y al cabo justificamos el por qué hacemos esto y no esto otro. Y las evaluaciones de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Es decir, la ética se encarga de pensar nuestra moralidad, nuestras costumbres, el por qué, por ejemplo, nosotros tenemos compasión por un animalito como un perro y un gato, y por otro lado, como en la sociedad peruana, no tenemos compasión por los toros en la tauromaquia. ¿Ya? Entonces, la ética es más abstracta y teórica, buscando comprender los fundamentos morales subyacentes. Trata de entender las razones. Y la moral representa las normas y valores que guían las acciones de las personas en la práctica diaria. La moral es más práctica y aplicada, reflejando las creencias éticas, pero en la vida cotidiana. Esas son las prácticas, al fin y al cabo. Y debido a esto, nosotros cuando hablamos de derechos animales estamos hablando de una reflexión ética que intenta influir sobre las diferentes moralidades, ¿ya? Sobre las diferentes formas de relacionarnos con los demás, con el medio, de responsabilizarnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante hacer esto nuevamente? ¿Por qué es importante pensar nuestras conductas y motivaciones? Primero, porque cuestionar nuestra moral es un proceso constante en nuestra historia, el cual nos ha permitido entendernos mejor y actualizar nuestro criterio ético. Muchas personas creen de que esto de pensar moralmente tiene que ver con ciertas tendencias modernas, ya que es como una idea de los jóvenes, cuando en realidad el ejercicio de filosofar o el ejercicio de pensar sobre nuestras conductas es algo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Ampliar nuestro círculo de consideración moral o ingresar a más y más individuos dentro de lo que nosotros consideramos digno de respeto es algo que ocurrió desde la misma prehistoria. Nosotros fuimos en algún momento grupos muy pequeños de seres humanos que podían estar en guerra con el mundo completo, hasta que poco a poco nos fuimos complejizando como tribus, como comunidades grandes, como sociedades, hasta como pueblos, naciones, civilizaciones, y de hecho a lo largo de la historia moderna también hemos ido ampliando nuestro círculo de consideración moral muchísimas veces. ¿Cómo lo hemos hecho? Aumentando los derechos, por ejemplo, acabando con la esclavitud legalmente, permitiendo la votación de mujeres, que era algo que hace muy poco tiempo ni siquiera existía. Por consecuencia, ese ejercicio de ir cuestionándonos nosotros si es que está bien o mal lo que estamos haciendo, es de hecho un ejercicio natural y que obedece también a características naturales. Esto no tiene nada que ver con estar ocioso y estar pensando en cosas que no tienen sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, neuronas de espejo que nos permiten sentir, en el sentido corporal, lo que está sintiendo otro. Cuando, por ejemplo, le dan un golpe muy fuerte en los genitales o en los senos a una persona, sea hombre o mujer, si yo lo veo, me duele. Siento el dolor en los testículos de un golpe a otra persona. Y esto es justamente porque tenemos neuronas de espejo. Cuando vemos que una persona se quiebra un brazo, técnicamente nos duele el brazo. Esto nos permite tener una empatía basada en nuestra experiencia. Por consecuencia, empatizar no es para nada algo que no sea natural en nosotros como seres humanos. Muchas personas te dicen de que los impulsos o entre comillas los instintos cazadores que nosotros podemos tener son como lo que más nos caracteriza, cuando en realidad lo que nos caracteriza son un conjunto muy amplio de costumbres, o más que costumbres, como pulsiones, cosas que nacen de nosotros que venimos practicando y puliendo a lo largo de toda nuestra historia. Al mismo tiempo nosotros tenemos, por ejemplo, el habla, la comunicación, la memoria, la centralización nerviosa que nos permite comunicarnos claramente, abstraernos y poder pulir nuestras ideas, poder imaginar cosas sin necesidad de que ocurran o reflexionar sobre cosas que ya ocurrieron, comunicarlas a otros, transformarlas en conocimiento general o universal. De hecho lo podemos transcribir, pasarlo a las bibliotecas, subirlo a internet. Por consecuencia tenemos muchísimas características naturales que nos permiten a nosotros pensar sobre nuestras conductas y motivaciones, y en este ejercicio es donde nosotros vamos mejorando nuestra moralidad, nuestra forma de relacionarnos con la existencia. Entonces, pensar nuestras conductas y motivaciones debe ser algo que no debería nunca acabar. Es decir, independiente que nosotros seamos veganos, niñas, Violeta, quédese tranquila. Independiente que nosotros seamos veganos y que al mismo tiempo sintamos que estamos siendo parte de la solución, dejar de pensar sobre nuestras conductas y motivaciones es justamente lo que nos impide un crecimiento muchísimo mayor. Cuando nosotros empezamos a pensar sobre nuestras conductas y motivaciones, nos dimos cuenta que estábamos siendo los financistas, los promotores de la explotación animal, y decidimos abstenernos de esto independiente del resultado práctico que tenga nuestra atención individual. Por consecuencia, seguir pensando sobre nuestras conductas y motivaciones nos va a
a permitir notar cuán complejo es este problema y cuántas otras opciones más tenemos para poder intervenir en la realidad o tratar de influir sobre las demás personas. ¿Para qué? Para que se siga dando este proceso natural de ampliar nuestro círculo de consideración moral y de mejorar nuestra reflexión sobre nuestras conductas. Entonces estamos haciendo algo que es sumamente útil y que no debe dejar de hacerse. Siempre tenemos que tratar de evaluar constantemente el por qué estamos haciendo las cosas, cuál es la justificación que le damos a esto, y con esto me estoy refiriendo a tratar de llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué consumo en esta cantidad? ¿Por qué creo que tengo derecho a tal o cual cosa? ¿Por qué me permito tal o cual acción? ¿Por qué dedico mi tiempo a esto y no a aquello? Pensar sobre nuestras conductas y motivaciones siempre nos va a ayudar a ir siendo personas mucho más eficaces, o por lo menos enfocadas en un resultado que tenga mayor sentido. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos directamente a conocer las diferentes teorías éticas, este mapa global nos ayuda a entender el semejante trabajo que se nos viene. Es decir, cuando nosotros pensamos a nivel global las diferencias que existen muchísimos elementos que pueden estar influenciando el cómo la gente entiende el mundo. De hecho, no solo cómo entiende el mundo, sino también cómo se relaciona con él. De hecho, si nosotros empezamos a evaluar cuáles serían las cosas que podrían influir en esto, tenemos un montón de factores que son sumamente influyentes sobre la forma de entender el mundo que tienen las personas. De hecho, si empezamos a enumerarlos, podríamos mencionar 8 a grandes rasgos, entendiendo que hay muchísimos más. Los principales podrían ser religión y creencias espirituales, cultura y tradiciones, historia y contexto social, entorno geográfico y económico, educación y nivel de desarrollo, gobierno y sistema político, globalización y comunicación y desarrollo tecnológico. Estos 8 elementos podrían ser influyentes en la moral humana y en las diferentes formas de entender nuestra relación con el mundo. De hecho, si queremos ampliar un poquitito más la información sobre esto, podemos mencionar el por qué. Cuando hablamos de religión y creencias espirituales, podemos mencionar que las diferencias en las religiones y creencias espirituales son fundamentales en la formación de sistemas éticos. Los principios morales derivados de estas tradiciones pueden influir en la percepción del bien y del mal, así como en la conducta ética. De hecho, esto lo podemos ver con muchas religiones mundialmente conocidas. Por ejemplo, el cristianismo considera que la salvación es por gracia, que es un regalo que te da Dios al arrepentirte de todos tus pecados y querer servirlo o querer ser reflejo de Cristo. Por consecuencia, no están buscando méritos. Ellos no intentan ir ganándose, entre comillas, el cielo o transformarse en lo que deberían transformarse por medio de acciones constantes, por medio de prácticas concretas, sino por una relación que ellos tienen con Dios. Por consecuencia, el desarrollo de las virtudes no es tan importante como el ganar la gracia de Dios. Por consecuencia, hablar sobre las virtudes de ser una persona recta, coherente éticamente o lo menos violenta posible podría no ser la mejor estrategia para poder apelar a su razonamiento ético. ¿Ya? Tenemos también la cultura y tradiciones. Las diversas culturas y sus tradiciones tienen un impacto significativo en la ética. Prácticas culturales arraigadas, normas sociales y expectativas pueden variar considerablemente, dando forma a la comprensión de lo que es moralmente aceptable en diferentes contextos. Si nosotros pensamos en las diferentes culturas y tradiciones, nos vamos a encontrar con situaciones en las que, por ejemplo, una tradición nos puede sonar sumamente extraña a nivel discursivo. Nos pueden decir que estamos honrando a un animal cortando su cuello después de un rezo, ¿ya? Y esto puede ser considerado técnicamente como una situación honrosa. Bueno, estamos honrando al animal. Una situación positiva, de hecho, como un regalo que se le da al animal o una oportunidad de trascender de una manera positiva. Existen un montón de cosas que nosotros podemos pensar y decir, ¿cómo puede esto estar relacionado con esto otro? ¿Cómo el cortar el cuello puede ser un honor para alguien? El tema es que justamente esas tradiciones o esos elementos culturales podrían estar influyendo fuertemente para que algo que a nosotros nos parece completamente ilógico, como relacionar un asesinato con el honrar a alguien, esté siendo malentendido. Es decir, nosotros estamos tratando de llegar a una persona que por sus características culturales y por sus tradiciones no está entendiendo nuestro lenguaje. Entonces, el tratar de apelar a la razón de los demás implica tratar de entender que existen culturas y tradiciones que podrían estar dificultando esta comunicación. Si vemos el factor historia y contexto social, podríamos mencionar que la historia y el contexto social de una comunidad o nación pueden influir en los valores éticos. Experiencias históricas, eventos traumáticos o periodos de cambio social afectan la percepción ética de la sociedad en su conjunto. Esto nosotros lo podemos pensar o lo podemos ejemplificar con las sociedades que
recién han vivido una guerra y que han tenido mucha privación de alimentos. Al tener mucha privación de alimentos puede ocurrir de que directamente las personas consideren como algo muy repudiable en su vida seguirse privando de cosas. Por consecuencia, el hablar de veganismo como la abstención voluntaria de algo podría en estas personas generar un rechazo rotundo. Es decir, saber directamente que los veganos, independiente que nosotros encaremos la conversación de otra forma, pero saber directamente que los veganos se abstienen de cosas que ellos desearon por mucho tiempo y que no pudieron acceder y que terminaron siendo un trauma, en muchos casos hace que la comunicación respecto a esto, abstenernos al consumo de productos animales, sea completamente imposible. A ver, otra de las cosas que también puede influenciar muchísimo el entorno geográfico y económico. Las condiciones geográficas y económicas de la región pueden afectar a la ética y en aspectos como el uso de recursos, la relación con la naturaleza y las estructuras socioeconómicas. Las disparidades económicas pueden dar lugar a diferentes percepciones sobre la justicia y la equidad. Y en esto quiero ahondar un poquitito más. Cuando nosotros hablamos del contexto económico nos estamos refiriendo también al nivel de desarrollo. Por ejemplo, la idea del decrecimiento, del tratar de controlar el calentamiento global, el consumo de animales y un montón de cosas, por medio de apelar a que seamos más responsables con nuestro consumo, que consumamos menos de tal o cual cosa, no funciona. Y de hecho hay estudios bastante interesantes o textos bastante interesantes sobre esto que muestran que al fin y al cabo esto de privarnos voluntariamente de algo es algo que es posible normalmente en las sociedades donde ya están cubiertas todas las necesidades básicas. Scar, ven, quédate tranquilo. Cuando están cubiertas todas las necesidades básicas, existe el tiempo y la disposición a poder abstenernos o aplicar cierta responsabilidad o mayor responsabilidad en nuestro consumo. Pero cuando nosotros estamos frente a sociedades en vías de desarrollo donde existe muchísima carencia o grupos humanos sumamente pobres, es más difícil el que estén abiertos a la posibilidad de complicarse el consumo, el abstenerse de ciertos consumos, entendiendo que obviamente siempre van a existir casos que rompen la regla. De hecho, mi caso es un caso que rompe la regla, ya que yo vengo de orígenes campesinos, vengo justamente de una familia donde la mayoría son cazadores, pescadores, la mayoría crían animales, sacrifiqué muchos animales, y de una zona donde directamente la relación que existen con los animales, por mucho que pueda tener ciertas connotaciones espirituales, es especismo puro y duro. Entonces, claro, existen obviamente excepciones a la regla, pero no es lo que ha mostrado la evidencia como más efectivo. Cuando nosotros nos encontramos con un entorno geográfico y económico adverso, normalmente es difícil que estemos abiertos a complejizar nuestro consumo por razones éticas, ¿ya? Entonces, si seguimos ahondando un poco en los demás elementos, podemos mencionar la educación y el nivel de desarrollo. El acceso a la educación y el nivel de desarrollo de una sociedad puede influir en la comprensión ética de los individuos. La educación puede exponer a las personas a diferentes perspectivas y valores éticos, afectando sus decisiones morales. De hecho, creo que todos los que hemos activado nos damos cuenta de eso, que existe cierto nivel educativo que es necesario para poder entender el clásico discurso a favor de los derechos animales, que es casi siempre este discurso que habla de que ellos son seres sintientes, que por consecuencia también son personas que merecen consideración moral y que nosotros deberíamos ser coherentes con los valores que decimos profesar, que son valores positivos, que son valores éticos racionales, que son valores entre comillas compasivos, que nosotros no extendemos a los animales. Para poder llevar adelante esa reflexión necesitamos cierto nivel de educación o nivel de desarrollo. También influye el gobierno y el sistema político. La estructura de gobierno y el sistema político de una nación puede tener un impacto en la ética, en la forma en que se establecen y aplican las leyes, así como la presencia o ausencia de ciertos derechos civiles puede moldear las perspectivas éticas. De hecho, lo que nosotros consideramos justo muchas veces tiene más que ver con la experiencia social de la justicia que con algún criterio desarrollado. De hecho, muchas de las ideas que tenemos, que creemos que son propias, que nacieron de una reflexión sumamente seria, es decir, vienen ya más determinadas por nuestra cultura que por esa reflexión individual. Muchas veces nosotros creemos que es obvio para todo el mundo entender que esto es justo, cuando si vamos a otros países con otro gobierno, otros sistemas políticos, eso es completamente diferente. Otro factor es la globalización y la comunicación. La interconexión global y la comunicación permiten el intercambio de ideas y valores éticos a nivel mundial. Sin embargo, también pueden generar tensiones entre perspectivas éticas locales y globales, dando lugar a conflictos culturales y éticos. Esto lo vemos muchísimo cuando hablamos de tratar de comunicar
una reflexión que podría ser beneficiosa para todos, que en algunos casos cae muy bien en algunas sociedades y en otras parece un escándalo terrible o, como dicen mucha gente en redes sociales, técnicamente están tratando de romper las bases de nuestra sociedad. Claro, cuando una sociedad, por ejemplo, tiene un fuerte arraigo en tales o cuales cosas y viene el veganismo, los derechos animales a criticarlo, lo que se entiende es que justamente se está tratando de romper con los valores nacionales o con los valores regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por consecuencia, la globalización y la comunicación también podrían ser un factor que complejice este tema. Y por último, el desarrollo tecnológico. El avance tecnológico puede tener implicaciones éticas significativas. Los dilemas éticos relacionados con la inteligencia artificial, la biotecnología, otros avances científicos pueden variar en diferentes regiones según sus valores culturales y éticos arraigados. De hecho, para algunas sociedades la experimentación animal es completamente obvia y necesaria. ¿Por qué? Porque justamente una garantía, entre comillas, del consumo de elementos tecnológicos que son testeados en animales. Pero para otras sociedades, por ejemplo, quizá para una sociedad ganadera, puede no ser entendible, o una sociedad más agrícola, no ser entendible la necesidad de estar probando ciertos productos en animales vivos, cuando en realidad el desarrollo tecnológico en esas sociedades no requiere el testeo de productos antes de venderse. Entonces, entender que existen muchos elementos que podrían estar influyendo nos ayuda a entender el panorama al que nos enfrentamos. ¿Ya? Entonces, si es que queremos también hacer una pequeña revisión de las diferentes formas de pensar nuestras conductas, nosotros podríamos revisar ciertas como líneas o teorías éticas bastante dominantes o bastante influyentes alrededor del mundo. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son estas, en qué lugares están y cuáles serían sus características. ¿Ya? A ver, partimos con un pequeño texto que preparé para introducir esta parte. La riqueza de perspectivas éticas alrededor del mundo. En el vasto tapiz cultural y religioso del mundo, las diversas perspectivas éticas reflejan la multiplicidad de creencias arraigadas en diferentes sociedades. Desde la antigua filosofía griega hasta las ricas tradiciones religiosas y las creencias indígenas, cada región del mundo ofrece una ventana única a la ética y la moral. Podemos ver, por ejemplo, teorías éticas en Occidente. Podemos mencionar el utilitarismo, con una presencia bastante grande en Reino Unido o Estados Unidos. En sociedades occidentales, el utilitarismo ha sido una corriente ética influyente, destacada por la maximización del bienestar. El deontologismo kantiano, por ejemplo, que lo vemos bastante influyente en Alemania o en Suiza, en esta región europea la ética kantiana ha dejado una huella enfocándose en deberes morales y principios universales. Tenemos ciertas filosofías asiáticas, como el mismo confucianismo, China o Corea del Sur. En Asia, el confucianismo ha influenciado profundamente la ética, destacando la importancia de las decisiones, de las relaciones morales y la rectitud, de las relaciones sociales y la rectitud moral. Tenemos también el taoísmo, que tiene una influencia bastante grande en China. La ética taoísta en China abraza la armonía con el Tao y la práctica de la bondad natural. Tenemos ciertas filosofías mediterráneas que también tienen influencias orientales, como puede ser el aristotelismo en Grecia o en Chipre. Las culturas mediterráneas han sido moldeadas por el aristotelismo, promoviendo la excelencia humana a través de la cultivación de virtudes, lo que podríamos hablar de la ética y la virtud. Tenemos también cierta influencia en Europa y Estados Unidos del feminismo ético. El feminismo ético desafía normas convencionales y resalta la importancia de relaciones interpersonales, empatía, responsabilidad, cuidado mutuo. De hecho, tenemos teorías ético-religiosas, como la ética judaica, que tiene bastante influencia en Israel o en Estados Unidos, basada en la Torá, y ha guiado las acciones de las comunidades judías desde toda su historia. La ética islámica, como en Marruecos o Arabia Saudita, derivada del Corán, ha influido en la sociedad islámica en el norte de África y también en Medio Oriente. La ética budista, como en Tailandia, Japón, donde han sido guiadas por una ética budista enfocada en la compasión y en la no violencia. De hecho, algunos hasta proponen la hincha. Tenemos ciertas perspectivas éticas contemporáneas, como la ética global. En el ámbito contemporáneo, venga acá, la ética global busca principios universales
principios universales, trascendiendo fronteras culturales. Tenemos también la bioética, que es un punto que quizá también nos compete a nosotros, ya que en la actualidad está debatiendo muchísimo sobre biotecnología, atención médica y otras cosas. Y de hecho también están las mismas creencias indígenas en toda su multiplicidad, que están arraigadas con una conexión con la tierra, la espiritualidad, y que normalmente están relacionadas con lo que se llama armonía con la naturaleza y coexistencia respetuosa, por mucho que en la gran mayoría de los casos los animales siguen siendo víctimas de las prácticas humanas. Entonces, si nosotros queremos hacer una visión general, podríamos decir de que está el consecuencialismo ético, en donde podemos ver el utilitarismo ampliamente discutido en sociedades occidentales, el eudemonismo enraizado en Grecia, Chipre, mi perrita anda aquí llorando todo el rato, el deontologismo ético, el kantiano, presente en sociedades europeas, la ética del confucianismo, presente en sociedades orientales, la ética de la virtud, el taoísmo. Tenemos diferentes formas de entender nuestros deberes, nuestra relación con el mundo, la responsabilidad que tenemos para con los demás, el desarrollo de nuestras virtudes, la justificación de nuestros derechos. Por consecuencia, existe un panorama mucho más amplio del que normalmente nosotros vemos en el movimiento de liberación animal, que es como los veganos versus los especistas, cuando en realidad nuestro discurso en muchos casos está quedando muy muy corto y está siendo solo una reproducción textual de los mismos discursos que se están ocupando en sociedades que no tienen las mismas características que las nuestras. Por consecuencia, ¿qué es lo que deberíamos sacar en conclusión de esto? Que tenemos muchas más cosas que pensar y tratar de reflexionar. ¿Para qué? Para mejorar, obviamente, la forma en la que argumentamos a favor de los animales. Y aquí donde las diferentes perspectivas a favor de la liberación animal nos van a ayudar a tener un abanico muchísimo más amplio de argumentaciones a favor de la consideración moral de los animales. Así que la siguiente sección se llama Ética de la liberación animal, pensando la liberación animal. Si nos dedicamos a definir ciertas líneas que a lo largo de toda la historia del movimiento de liberación animal han estado presentes, yo podría mencionar estas. Obviamente algunas se me puede quedar afuera, pero estas yo creo que son líneas que de hecho he conocido a lo largo de estos más de 15 años de trabajo a favor de los derechos animales. He conocido diferentes grupos legales e ilegales, grupos de activismo, educativos, grupos dedicados a los animales que existen, otros grupos dedicados a la mejora de las condiciones de estos animales. Existen muchísimos grupos que a lo largo de nuestra historia han estado influyendo con sus ideas, con sus visiones, con sus prácticas en el movimiento de liberación animal. Tenemos líneas, por ejemplo, liberacionistas o el liberacionismo, que se ha enfocado netamente en tratar de cambiar la condición que están viviendo los animales que hoy existen y sufren. Esto lo podemos ver en grupos como el Frente de Liberación Animal, Justice Department, individualidades que han trabajado en torno a la liberación de animales. Tenemos Band of Mercy, tenemos un montón de activistas individuales que se dedicaron a este tipo de acciones, a liberar animales, a rostro descubierto, a rostro cubierto, con actividades ilegales o con liberaciones abiertas. Tenemos ciertas líneas bienestaristas, que en la actualidad, producto del mismo discurso de Francione, nosotros relacionamos netamente con quienes intentan sostener en el tiempo la explotación animal y solo maquillarla, pero la verdad es que a lo largo de nuestra historia han habido líneas bienestaristas que no se han dedicado a eso, sino que han hecho algo que yo siempre ejemplifico con el caso de los presos. Si nosotros tenemos un grupo de personas que están presos por algo injusto, nosotros vamos a luchar porque se anule ese juicio y se le dé la libertad a estas personas. Pero mientras estas personas están presas, también nos vamos a preocupar de su bienestar y las condiciones en las que están viviendo. Por consecuencia, han existido grupos que lo que han intentado es tratar de velar por el bienestar animal, poniendo atención de que también existen animales hoy que necesitan de nosotros y que también han tenido junto con esto la perspectiva de acabar con la explotación animal en su conjunto. Independiente de lo que nosotros podamos opinar de cada una de estas líneas, han existido, han sido parte de nuestro movimiento y tenemos que entender de que desde sus reflexiones también existen muchas cosas que podemos sacar y otras que obviamente de seguro no serán correctas. Tenemos ciertas líneas que han sido consecuencialistas, que se han enfocado netamente en tratar de pensar el problema animal en relación a las consecuencias más prácticas y no en los valores últimos de esto, no en los deberes, sino en los resultados. El consecuencialismo, el utilitarismo. Tenemos líneas, por ejemplo, como las que han representado Peter Singer, de hecho, un utilitarista que puede tener muchas cosas cuestionables, muchas cosas acertadas, pero que representa justamente esta forma de entender el problema de los derechos animales.
Tenemos líneas deontológicas como las de Tom Regan o las de Gary Francione, que se basan bastante más en el tema del deber, en lo que nosotros deberíamos hacer, y en el desarrollo de una argumentación más basada en el valor intrínseco de los individuos, como si fuera una argumentación un tanto más naturalista. Tenemos ciertas líneas filosóficas nihilistas que consideran de que no hay ningún futuro ni ninguna perspectiva positiva, o no les interesa pensar netamente en el futuro y se embarcan netamente en trabajar por la liberación animal hoy sin necesidad de pensar en un futuro esperanzador. Ellos han tomado una posición de técnicamente los animales vivir en una situación de guerra y ellos hacerse parte de esta guerra tomando partido por los animales sin considerar a los victimarios. De hecho, en esa línea nosotros podemos encontrar muchas acciones ilegales que han intentado, más que sembrar una semilla para crear un futuro mejor, defender a los animales sin necesidad de limitar su espectro de acción. Ahí nosotros empezamos a hilar un poquitito con ciertos grupos que han sido parte de la historia del movimiento de liberación animal, pero que tienen bastantes cosas que tendríamos que analizar con pinza. También existen grupos abolicionistas o líneas abolicionistas, que de hecho ha sido la línea más común que podemos ver a lo largo de toda la historia del movimiento de liberación animal, y que obviamente no obedece a un solo autor, sino que obedece a toda una línea o una sucesión de personas que han entendido de que el fin último de todo esto es acabar por completo con la explotación animal o el carácter de propiedad que tienen los animales, otorgándole todos los derechos que sean necesarios para que exista un respeto real. De hecho, líneas abolicionistas hemos encontrado con múltiples características a lo largo de toda nuestra historia. También existen posiciones igualitaristas como las que defiende Óscar Horta, de hecho un filósofo español que ha escrito bastante sobre el tema de los derechos animales y sobre el antiespecismo, que de hecho es la última línea. La línea antiespecista es la que ha caracterizado también a un sinfín de grupos y posiciones a lo largo de toda la historia del movimiento de liberación animal, caracterizándolos porque identifican el problema de raíz, ellos identifican el problema de raíz como el especismo, definido como la discriminación arbitraria en donde se utiliza la especie como justificación justamente para un trato arbitrario. Entonces, nosotros tenemos muchísimas líneas de argumentación o líneas de trabajo que han tenido diferentes como fundamentaciones, y obviamente van a ser distintas. ¿Por qué? Porque obedecen a diferentes lugares, a diferentes geografías, orígenes étnicos. De hecho, también tenemos acá grupos liberacionistas de carácter indígena, como ocurrió con algunas zonas o algunas fracciones del Frente de Liberación Animal en Estados Unidos, que de hecho lo podemos leer en el libro Sombras de Libertad de Rod Coronado, que de hecho es un indígena norteamericano que fue parte de la fundación del Frente de Liberación Animal y de varias células importantes. Ellos hicieron un trabajo sumamente importante en contra de la industria peletera, teniendo la capacidad de acabar con un montón de granjas en un tiempo bastante reducido. De hecho, su experiencia es sumamente amplia. Él también fue una persona que participó en el hundimiento de barcos balleneros de manera individual en Japón. Entonces, han existido a lo largo de toda la historia del movimiento de liberación animal muchísimas propuestas teóricas o muchísimas formas de entender este problema, y es importante que nosotros las conozcamos. Si es que vamos directamente a las ideas y los exponentes, podemos destacar algunos. Utilitaristas podemos leer a Jeremy Bentham, John Stuart Mill o Peter Singer. En deontologistas podemos leer a Tom Regan, Christine Korsgaard, no sé cómo se pronuncia específicamente, y Gary Francione. En igualitaristas podríamos leer a Óscar Horta. En liberacionistas podemos leer a Steve Best, que de hecho es un filósofo norteamericano que fue el creador de la oficina de prensa del Frente de Liberación Animal y quien ha sido una de las voces más abiertas en la defensa de la liberación de animales. De hecho, él sostiene que la liberación ilegal de animales es la extensión de la legítima defensa. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. Él sostiene que así como existen pacientes morales entre los seres humanos, quiere decir sujetos que tienen derechos pero no tienen la capacidad de poder defenderse, por llamarlo de alguna forma, ya estoy dando el ejemplo concreto de esto. Digamos que un bebé o una persona con demencia senil tiene derechos, de hecho tiene el derecho a defenderse, pero no puede ejercerlo. Por consecuencia, los que somos sus tutores, los que somos responsables legales de esas personas que no pueden valerse completamente por sí solas, tenemos el derecho a aplicar la legítima defensa ante un ataque. Él considera que el Frente de Liberación Animal y grupos similares lo que hacen es justamente practicar esto, la legítima defensa extensiva, ejercer el derecho a la legítima defensa que deberían tener estos animales por medio de nosotros que somos o que deberíamos ser sus
sus tutores legales, porque al ser nosotros agentes morales capaces de poder reflexionar sobre nuestras conductas y hacernos responsables de estas, y los animales de hecho solo padecer las conductas de los demás, sentirse afectados por lo que hacen los otros, pero no tienen la capacidad como nosotros de hacerse responsables de sus conductas, actualizarlas, de hecho organizar todo un sistema alrededor o una sociedad o un sistema legal, nosotros seríamos los tutores de los animales o los garantes de sus derechos en una sociedad no especista. Por consecuencia, acá encontramos autores que de hecho se leen bastante poco, Steve Best o los mismos escritos del Frente de Liberación Animal o las organizaciones de acción directa, que igual a lo largo de la historia han tenido muchísimas formas de expresarse y muchísimas formas de presentar su intervención en la realidad o su forma de ver el mundo. Entonces tenemos muchísimas ideas y exponentes, pero yo lo que quiero, más que dedicar el tiempo en esta exposición a revisar cada una de las ideas o jugar a este juego de decir quién tiene la razón y quedarnos solo con uno, yo los animo a que tratemos de conocer todas estas diferentes perspectivas y nutrirnos de la manera más amplia posible, y de hecho tratar de ampliarlo muchísimo más. Hay mucho más escrito y pensado en torno a los derechos animales. De hecho existen muchísimas tesis universitarias que nos aportan material bastante interesante sobre el tema animal. Así que yo lo que quiero es que tratemos de entender de que el abanico de posibilidades para pensar la liberación animal, solo mirando nuestra historia como movimiento de liberación animal, es muy muy grande. Pero yo lo que quiero es que tratemos de llevar toda esta clase a una reflexión que yo considero sumamente importante. En esta diapositiva tenemos dos cosas que están tituladas como igual de importantes: el futuro y el presente. Y aquí es donde yo creo que si tratamos de tomar todas estas perspectivas y las ponemos como las batimos y sacamos lo mejor de ellas, vamos a llegar a una reflexión que personalmente quiero compartir con usted. Es sumamente importante que nosotros pensemos en el futuro, en lo que va a ser la sociedad humana más adelante, con los animales, con el medio ambiente, con los recursos, porque todo esto afecta a quienes somos seres sintientes, nos afecta a nosotros, nos afecta a todos los demás animales, independiente que obviamente los derechos animales no van por la conservación del medio ambiente, pero todos nosotros, los animales, los que sentimos, necesitamos del medio para poder vivir. Ahí están los recursos que nosotros necesitamos, los lugares quizá que nosotros disfrutamos, el clima que nos permite vivir gratamente o acceder a los recursos que son necesarios para nuestra subsistencia. Por consecuencia, claro, es sumamente importante pensar en el futuro y en todas las cosas que hay en el futuro, hasta o centralmente en cómo nosotros nos vamos a relacionar con los demás animales. Pero el futuro representa a quienes aún no existen, a lo que vendrá, a lo que aún ni siquiera padece la explotación animal. Pero por otro lado está el presente, están todos los animales que existen hoy, sean animales de granja, de explotación intensiva, de explotación ecológica, de explotación permacultural o ecológica, o los animales que están en la naturaleza. Ellos existen, son sujetos que como movimiento nosotros entendemos que son individuos valiosos, que son únicos e irrepetibles, son alguien, y cuando se acaba la vida de alguien no hay forma de rescatarla, y lo único valioso que tenemos como individuos es nuestra propia individualidad, nuestra propia existencia en este espacio de tiempo. Por consecuencia, creo que es importante recordar que la mayor responsabilidad que tenemos como militantes del antiespecismo es tratar de intervenir la realidad presente, para que quienes están sufriendo y que le dan sentido al movimiento que nosotros hemos fundado o que construimos constantemente día a día, tenga sentido. ¿Por qué? Porque no podemos ser un movimiento que busque la abolición de la explotación animal sin poner atención en quienes están siendo explotados. Es como que nosotros dijésemos que vamos a luchar contra la esclavitud humana, pero que no nos importe ningún esclavo, que no nos interesa ayudarlo ni en lo más mínimo, ni sacarlo de esa situación por mucho que el mundo nos haya arreglado. Entonces tenemos que entender que es igual de importante trabajar por el futuro, pero no desamparar a quienes sufren en el presente, porque muchas veces esa falta de motivación es porque no vemos resultados directos en nuestro activismo, y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder ayudar a alguien que sufre es una capacidad directa y de hecho en la mayoría de los casos bastante ilimitada. Esto no quiere decir que nos vamos a poner a rescatar y tener un montón de animalitos, como yo por ejemplo, que vivo en un departamento con 6 perros y con 3 gatos, sino recordar que tenemos mucho que pensar sobre el presente y cómo intervenirlo. ¿Para qué? Para que esos seres que le dan sentido a todo nuestro movimiento y que decimos nosotros
ser su voz, sean representados. Nosotros tenemos que trabajar por el futuro, pero también hacer escuchar a la sociedad que en el presente estamos haciendo las cosas mal. Entonces tenemos que ser la voz de oposición a lo que se hace, no solo a los criterios éticos que tenemos, porque lo que estamos haciendo hoy se debería parar en este preciso instante. ¿Por qué? Porque esos sujetos que están viviendo esa situación de experimentación animal, de sacrificio, de crianza intensiva, de explotación, de encierro, de todas las cosas horribles que genera la explotación, están sufriendo hoy. Y cabe la posibilidad que si pensamos un poco más y aprendemos un poco más sobre lo que hemos hecho a lo largo de la historia, podamos influir bastante más sobre el presente y darnos cuenta que podemos ir cultivando resultados constantes, por mucho que sean pequeños, que nos hagan sentirnos orgullosos y que nos hagan sentir de que somos parte de un movimiento que puede hacer cosas importantes. ¿Y qué cosa más importante que cambiar la vida de alguien que sufre? Entonces, espero que esta última frase que termina esta charla, le ayude a entender algo que para mí caracteriza a todos los activistas altamente eficientes: el sentido de urgencia. Es decir, quienes sufren existen y van a morir hoy. Eso nos puede hacer mucho daño a nivel psicológico, así que cuídense, chicos, tengan mucho cuidado con la gestión de sus emociones, pero no olviden la urgencia del trabajo que están realizando. ¿Por qué? Porque si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Los animales nos necesitan y nos necesitan desde este preciso instante. Así que eso, gente, a seguir afilando la idea, tratar de nutrirlas con la mayor cantidad de perspectivas posibles para sacar la mayor cantidad de herramientas para intervenir el mundo. Espero les haya gustado esta clase. Cualquier tema que ustedes quieran ampliar, debatir, polemizar, todo eso va a ser por nuestro grupo de Telegram, así que tratemos de sacarle de lunes a sábado el mayor provecho posible al grupo de Telegram y ser lo más ordenados y educados posible entre compañeros. La idea acá no es que alguien le gane a los demás o que tenga la razón por sobre los demás, sino tratar de crear un espacio de aprendizaje general. Si es que no les gusta la opinión de los demás, no trabajen con ellos, no pasa nada, gente. No estamos formando una organización, estamos en una capacitación para mejorar nuestra incidencia sobre la realidad, para pasar de activistas veganos a militantes de la liberación animal. Así que eso, gente, les mando un abrazo muy muy grande, nos vemos por el grupo de Telegram y el próximo domingo está llegando la segunda clase, que va a estar mucho más interesante y de hecho poco a poco vamos a ir ahondando en todos estos temas. Que estén muy bien, chao chao, gente, se me lenguó la traba.